Bien, hermanos queridos, la vez pasada estudiamos el primer capítulo del profeta Joel. Les expliqué que Joel significa el Eterno es Dios, y que es el mismo significado de Elías, pero al revés. Elías es Dios es el Eterno, el Yahvé. Este es Yahvé, el. Bueno, vamos al capítulo 2, hermanos queridos, y empieza aquí a hablar. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Sabemos que el día del Eterno significa un año. El último año de esta era, en que el ser humano ha tratado de regir sus destinos desde Adán y Eva. Y el último año que ya se acerca, todavía no hemos entrado en ese periodo final. Vamos a saberlo, como se los he explicado, cuando aparezca el falso profeta y haga caer fuego del cielo a la tierra. Según alcanzamos a entender, hermanos, no voy a ser absolutamente dogmático, pero ya podemos empezar cuando empiece una persecución que va a llegar muy pronto hacia nosotros después de la aparición del falso profeta y haga caer fuego del cielo a la tierra. Entonces ya empiezan los 1335 días antes del retorno de Cristo. Va a ser tiempo único, hermanos, en la historia, y a lo mejor nos va a tocar vivirlo, hermanos. Podemos estar muy cerca de eso ya. Entonces aquí está hablando de tocar trompeta en Sión, porque según entendemos, el día del Eterno, ese último año, va a empezar en un día de trompetas, que de hecho ya se acerca, dentro de 2 semanas aproximadamente. ¿Es así o no? Dentro de 2 semanas y media es el día de trompetas, que es el día que anuncia el principio del último año antes del regreso de Cristo. Empieza un día de trompetas, según alcanzamos a entender, y termina un día de trompetas con el retorno de Jesucristo y la resurrección de entre los muertos. Hermanos, nos estamos acercando a tiempos dramáticos, maravillosos, terribles, hermanos. Entonces dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Ahora, ¿cómo sabemos que ese año, el día del Señor, dura un año? Les voy a dar unas pocas escrituras para que ustedes lo tengan presente, que la Biblia se interpreta a sí misma. Aquí en el libro de Isaías, veamos el capítulo 34 del libro de Isaías, y ahí encontramos como un día, en los términos proféticos que estamos estudiando, significa un año. Dice en el capítulo 34 del libro de Isaías, versículo 7, dice, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Estos son símbolos de las naciones del mundo, hermanos. Y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día, en el versículo 8, día de venganza del Eterno, año, ahí lo tienen, año de retribuciones en el pleito de Sión. O sea que las naciones se van a apoderar de Jerusalén, y ustedes saben que durante 3 años y medio la bestia va a poner la sede de su gobierno prácticamente mundial, aunque no va a lograr hacerlo. Le van a faltar dominar sobre la China y Rusia y los países del Oriente, aunque van a tener intercambio comercial, como lo hemos explicado y lo volveremos a explicar. Pero dice que es año de retribuciones en el pleito de Sión. Dios va a tomar venganza de estos pueblos que habrán esclavizado al pueblo judío y al pueblo de Israel, después de que estos pueblos, Judá e Israel, hayamos, porque ya espiritualmente somos parte de ellos,
judío espiritual es el que lo es interiormente, el que tiene la circuncisión del corazón, y también somos el Israel de Dios. Vamos a ver en el capítulo 61 también del libro de Isaías. Este es el texto que Jesucristo leyó cuando entró en la sinagoga en Nazaret. Y dice aquí en el capítulo 61 del libro de Isaías, versículo 1, el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro. Una vez más, pone un año y lo identifica con un día. Ese es el día de venganza, es el último año antes del retorno de Cristo, que empieza en un día de trompetas, según entendemos, y termina en un día de trompetas. ¿Por qué concluimos eso? Porque es muy interesante que Dios estableció las fiestas y Él ha dado cumplimiento a las cosas a su tiempo. Por ejemplo, nosotros celebramos la Pascua, que es el recuerdo de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos del pecado y enseñarnos la senda hacia la vida eterna. La guardamos tal como Él la había establecido desde los tiempos de Moisés, o desde la salida de Egipto, el 14 del mes de Abib. Ustedes ya lo saben eso muy bien, que corresponde a marzo-abril. Y Jesucristo murió el día 14 del mes de Abib. Guardó la Pascua la noche anterior, cuando ya había empezado el día 14, y murió al día siguiente a las 3 de la tarde, cuando todavía no había terminado el día 14. O sea que Él vino y le dio cumplimiento. Él no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Y así como Él era el Cordero de Dios, vino y fue sacrificado como Cordero por nosotros exactamente el mismo día, el 14 del mes de Abib, en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Él vino a darle cumplimiento. Y lo interesante del caso es que a los 8 días aproximadamente, cuando el sacerdote tenía que ofrecer la gavilla mecida de los primeros frutos que producía la tierra, así como Cristo fue el primer nacido de entre los muertos, el primogénito de los muertos, así Él está representado por la cebada, la primera cosecha que se maduraba, y a la hora en que el sacerdote elevaba esa gavilla para presentarla delante de Dios, sin saber qué era lo que representaba, a esa hora Jesucristo subió donde el Padre, porque por eso le dijo a María Magdalena, cuando estaban hablando allá cerca del sepulcro, después de que él había resucitado, no me toques que aún no he subido a mi Padre. Y era el primer día de la semana, un día domingo, y a esa hora exactamente el sacerdote, eso es otro estudio muy detallado, pero ahora se los digo, ofrecía la gavilla mecida y Jesucristo a esa misma hora subió donde el Padre y después volvió y bajó. Y el sacerdote hacía así con la vajilla, la gavilla de cebada que representaba el primer fruto de la tierra, lo primero que se madura, lo primero que sale de la tierra, Jesucristo, el primero en haber resucitado, todo matemáticamente, espiritualmente cumplido, elevaba y luego bajaba, y Cristo subió donde el Padre a presentarse después de la resurrección. Seguramente vemos cómo sería ese encuentro después de la muerte horrible que padeció y haber triunfado en su plan que había establecido con el Padre, y fue a presentarse seguramente a decirle: Padre, misión cumplida. Nuestro Padre, nuestro plan que nosotros pensamos en Él antes del principio de los siglos está en plena marcha y va triunfante porque he vencido. Bueno, eso lo cumplió a la hora exacta. Y luego llegó el día de Pentecostés, 50 días después, y llegó exactamente el día de Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Y qué sigue ahora? La fiesta de trompetas. Entonces esperamos que Jesucristo, que el año, el día del Señor va a empezar en un día de trompetas, y que Jesucristo va a regresar exactamente un año después, en un día de trompetas, que es cuando va a tener lugar la resurrección. Bueno, entonces aquí vemos otra identificación del día con el año. Vamos a ver otra más, y con esta los voy a dejar
ya para que nos vayamos al estudio, en el capítulo 63 de Isaías, la página siguiente. Dice, versículo 3, 63:3. He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. ¿Recuerdan que estudiamos eso? El lagar de los pueblos, cuando todas las naciones, los reyes del oriente y los ejércitos de la bestia se reúnen ahí cerca de Jerusalén para tratar de impedir el regreso de Jesucristo cuando viene sobre un caballo blanco, y nosotros, Dios mediante, estaremos ahí con él. Lo hemos estudiado. Y eso ahí es donde dice en el capítulo 19 de Apocalipsis que él pisa el lagar, que es, usted sabe que se llama la sangre de la uva, y va a salir sangre de todos esos millones de personas que van a estar ahí reunidas, los 200 millones, y va a ser un río larguísimo, no recuerdo exactamente, ya les dije la vez pasada cuántos kilómetros iba a tener. Y dice, he pisado el lagar de los pueblos, nadie había conmigo de entre los seres humanos, porque nosotros ya estaremos con él como seres transformados en seres espirituales. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Recuerdan que dice en el capítulo 19 que viene con vestidos manchados de sangre, y es por esa última batalla que tendrá lugar. Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año, tercera vez, día, año. Ok, vamos entonces a Joel y volvamos a leer aquí capítulo 2, primer versículo del capítulo 2 del libro de Joel. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Este es el día de la venganza del Eterno por los pecados de los seres humanos. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Recuerde que va a haber una trompeta, creo que es la cuarta trompeta, donde la mitad del sol va a dejar de alumbrar, la mitad de la luna y la mitad de las estrellas. O sea que habrá oscuridad. Eso se ve exactamente, veámoslo aquí en Apocalipsis, capítulo 8. ¿Y por qué razón se habla de esa oscuridad en ese día? Va a ser algo totalmente aterrador, mis queridos hermanos, que Dios nos permita ser protegidos de esto que se viene. Dice aquí en el capítulo 8, versículo 12 del libro del Apocalipsis, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Eso va a ser durante ese año. Ese año es cuando suenan las 7 trompetas, y esta es la cuarta. Por eso dice día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Por qué razón? Porque también va a haber una guerra atómica. Recuerden que la sexta trompeta es cuando se sueltan los ángeles que están deteniendo los 200 millones, pero antes de eso lanzan una guerra nuclear. Vamos a leerla aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 9. Esto ya lo hemos estudiado, y vamos a ver que todos estos profetas menores se refieren continuamente a los mismos puntos que ya hemos estudiado. Espero que les queden bien claros en su mente y en su espíritu, para que mantengan viva esa visión de ese futuro y nos mantengamos dentro del camino estrecho de la obediencia a los mandamientos de Dios, sabiendo que el tiempo se acerca. Capítulo 9 del libro del Apocalipsis, versículo 15. Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Les he dicho que esto es literal. No puede ser, por ejemplo, cuando vemos un día y un año, sabemos que el día es simbólico, pero aquí dice que es una hora de un día, de un mes y de un año, o sea que no tiene simbolismo, es exactamente lo que está diciendo. O sea que en una hora, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ese va a ser el contraataque de Rusia y de China y de Irán, los países del Oriente, que van a ser atacados en la quinta trompeta, como ustedes les expliqué la vez pasada, por una y lo que va a hacer es una provocación de parte de Europa, de parte de Alemania principalmente, que ha atacado ya
a Rusia en varias ocasiones en la historia y precisamente ahora en la Segunda Guerra Mundial, en dos invasiones, la una hacia Leningrado, que ahora es San Petersburgo, y la otra hacia Stalingrado, que ahora es Volgogrado. Y los rusos mantienen eso lo mantienen vivo, lo que sufrieron con la invasión alemana, y ahora va a ser la invasión de Europa, pero dirigida principalmente por Alemania. Entonces dice aquí que después de que Europa los ataque para poder reclamar la bestia un reino mundial, como es un falso Cristo, sin embargo no va a poder completar ese dominio sobre ellos mundialmente. Dice, y fueron desatados 9:15 los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora recuerden una cosa, que primero, cuando los ejércitos atacan, la estrategia es primero bombardean y después invaden. Ellos no pueden mandar a los ejércitos primero y después bombardear porque las bombas les pueden caer a sus mismos ejércitos. Entonces, se dice que es día de tinieblas y de oscuridad. Vamos a ver por qué. En el capítulo 2, versículo 2 de Joel, capítulo 2, versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad. ¿Por qué? Porque hay una guerra nuclear. Imagínense lo que va a ser no recuerdo cómo se llama, eso crea un hongo y quién sabe cuántas bombas van a tirar, hermanos, porque van a tirar a destruir todo el poderío de la bestia y van a afectar a una tercera parte del género humano en una hora. Van a matar. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. O sea que no únicamente los días van a ser cortados como hace la cuarta trompeta, sino que con la sexta trompeta se agrega lo que es la caída después de un ataque nuclear, lo que se produce después de eso, que produce oscuridad. Y dice, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿De qué está hablando? Está hablando de que primero hay un ataque nuclear, que les acabo de leer, en que muere en una hora una tercera parte de los seres humanos que queden en ese momento, en ese tiempo, y después de ese ataque se desatan los reyes, los ángeles que están deteniendo ese ejército de 200 millones, después de que los hicieron sufrir 5 meses con una plaga biológica o química. Europa los hizo sufrir para que se sometieran. Lo que provocaron fue una reacción tan violenta que lanzan un ataque nuclear para acabar por completo con el gobierno de la bestia, mis queridos hermanos, y con todos sus aliados. Entonces, después de que ocurre ese lanzamiento de esas bombas que van a matar al género humano, a una tercera parte de lo que quede del género humano, entonces empieza la invasión, porque ahí son desatados los ejércitos que estaban ahí junto al río Éufrates para que vengan a atacar a los ejércitos que todavía quedan de la bestia que están cerca de Jerusalén, en el monte de Megido. Por eso se llama Armagedón, el monte o la colina de Megido, donde se van a encontrar esos ejércitos, y en el momento es en la sexta trompeta. Luego suena la séptima, que es el resto, que lo van a ver sobre las nubes, y después de las bodas del Cordero, 10 días después, bajamos sobre caballos blancos, y todos esos ejércitos que se iban a enfrentar entre ellos se vuelven y se enfrentan con Jesucristo y con sus elegidos y sus ángeles que vienen a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y están todavía inducidos por Satanás. Satanás todavía va a estar suelto en ese momento. Pero después de esa gran batalla, Satanás es atado y llega el día de la expiación. Y vamos a ver que aquí se menciona eso, mis queridos hermanos. Entonces dice, capítulo 2, versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás. Está hablando de un ejército de 200 millones. De eso es de lo que está hablando. Está hablando aquí de la sexta trompeta, mis queridos hermanos, vuelvo y se los leo, en el capítulo
9 del Apocalipsis, dice, versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año de para matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos, o sea, primero lanzan el bombardeo y luego viene la invasión. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Entonces, de eso es de lo que está hablando aquí en el capítulo 2 de Joel, hermanos, porque dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Por qué dice que lo habrá en años de muchas generaciones? ¿Lo puedo explicar? Vamos al capítulo 20 del Apocalipsis, hermanos. O sea, estos profetas menores están conectados directamente con el libro del Apocalipsis, hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis? Dice, versículo 7, capítulo 20, versículo 7. Esto es años después de muchas generaciones, tal como dice aquí. Vean lo interesante que dice, que un ejército enorme, ya vimos que es de 200 millones, y dice que es fuerte. No lo hubo jamás, jamás ha habido un ejército de 200 millones en la historia. O sea que para que se juntara toda esa gente tuvieron que haber sido provocados en forma muy violenta, con eso que los hizo buscar la muerte 5 meses. Jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. O sea que aquí está hablando de que todavía falta el milenio en que va a haber muchas generaciones. ¿Y qué ocurre al final del milenio? Capítulo 20, versículo 7. Miren cómo todo esto está conectado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces vemos que sí va a haber otra vez una invasión parecida a esta, al cabo de los 1000 años, cuando Satanás sea suelto de su prisión. Y es interesante que en el libro de Ezequiel habla de Gog, que va a ser el rey que va a dirigir esta invasión. Y miren ustedes, en el libro de Ezequiel, esto es asombroso. Y vean ustedes cómo Satanás induce a la gente a hacer las cosas. A una vez le llegan pensamientos y uno no sabe eso de dónde llegó. Y son pensamientos que si uno no los resiste, entonces es uno vencido por el poder de Satanás. Por eso dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando uno le llegan pensamientos y uno debe mantenerse muy alerta para saber si eso va en contra de la ley de Dios. Si va en contra de la ley de Dios hay que resistirlo, hay que luchar contra él, hay que orar, hay que suplicar a Dios el poder para vencer. Y si Satanás ve que estamos decididos a resistir ese pensamiento, él se va, porque estamos ayudados por el poder de Dios. Pero si nos dejamos vencer y flaqueamos y nos dejamos vencer de la tentación, entonces somos vencidos por el mal. Y fíjense lo que le va a ocurrir a este rey al cabo de los 1000 años del reino de Cristo sobre la tierra. Increíble, hermanos, el poder de Satanás. Miremoslo aquí retratado en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Capítulo 38 del libro de Ezequiel. Aquí está. Dice, capítulo 38 del libro de Ezequiel. Aquí está lo que dice ahí que va a ocurrir después de muchas generaciones. Está predicho en Ezequiel, que fue escrito 500 años antes del retorno de 2500 años antes del retorno de Cristo. Capítulo 38. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Ezequiel 38:1, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Esto suena como a Mongolia, en las regiones del noreste europeo. Príncipe soberano de Mesec. Mesec es Moscú, hermanos. Es asombroso. Me acuerdo cuando yo fui a Moscú, cuando era joven y poco sabio, pero fuimos hasta allá, mi hermano y yo, y veíamos Moscova. Y fue años después cuando entendimos que es la misma palabra de Moscú. Los hijos de Mesec, hijo de Jafet, que se instaló en las regiones frías del noreste de Europa y de Asia. Mesec y Tubal. Tubal es una ciudad, todavía existe. Después de los montes Urales,
que dividen a Europa de Asia, está Tubal, se llama Tobolsk hoy en día. Allá está, esa ciudad existe, hermanos. Y aquí estaba predicha desde hace 2500 años, hermanos. Entonces dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, Moscú, hermanos, Tubal, Tobolsk, búsquenlo después de los Urales en un mapa, ahí lo van a encontrar, y aquí estaba escrito con ese nombre, hermanos, como hasta el día de hoy se ha conservado ese nombre, y profetiza contra él, así, y di, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Hoy en día eso pertenece a lo que era antes la antigua Unión Soviética y hoy todavía es parte de Rusia. Mesec es la capital de Moscú, es la capital de Rusia, y Tobolsk es una ciudad rusa que está al otro lado de los Urales, ya en Siberia. Y dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud. Leímos en Joel que no iba a haber otro ejército hasta muchas generaciones después. Aquí está descrito, hermanos. Y va a ocurrir cuando terminen los 1000 años del reino de Cristo, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, que es de los reyes del oriente, Irán, hoy en día, Cus es Etiopía y Fut es Libia. O sea que gente de diferentes lugares se alían, se van a aliar con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer es Cambodia. El Khmer rojo viene de Gomer, Khmer rojo. Y todas sus tropas. La casa de Togarmah, parece que es en Siberia, de los confines del norte. Ahí está, Togarmah, que seguramente es Siberia. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. O sea, un ejército enorme, hermanos. Creo que las armas que van a tener los que estamos describiendo en Joel 1000 años antes, porque ahora hay mucho desarrollo de armas poderosísimas. Esta gente viene armada con cosas bastante elementales, porque llevan 1000 años de paz, en que como dice la escritura de Isaías, que todos los implementos de guerra se van a convertir en implementos agrícolas, o sea, cambiarán sus espadas en hoces y sus lanzas en rejas de arado. Entonces, durante el milenio no van a poder desarrollar un armamento bélico, pero aquí ya lograron armarse, pero con cosas bastante primitivas. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Dios lo está anunciando desde los días de Ezequiel. Le dice, serás visitado. Miren cómo Satanás actúa, porque acuérdense, cuando el diablo lo suelta, se va hacia Gog y Magog, se va a seducir esa parte del mundo. Y dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. ¿Al cabo de cuántos años? De los 1000 años, hermanos. Es asombrosa la Biblia, mis queridos hermanos. Vendrás a la tierra salvada de la espada, tal como lo vimos ahora en Apocalipsis. Recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Vimos que fueron y rodearon la ciudad amada. Está describiendo aquí lo que va a ocurrir al cabo del milenio. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Eterno el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Quién creen ustedes que le va a meter esas palabras en su corazón y que lo va a hacer concebir mal pensamiento? Satanás, que fue soltado de su prisión y se va a engañar otra vez a las naciones con el poder que tiene del príncipe de la potestad del aire. Dios va a poner al mundo a prueba
después de 1000 años de reinado de Cristo, y la gente se va a dejar engañar, mis queridos hermanos. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros ahora del poder de engaño que tiene Satanás, mis queridos hermanos? Esto es asombroso, dice, así ha dicho el Eterno el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, porque ya está en acción otra vez suelto el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué es lo que hace? Seducir a las naciones. ¿Y a dónde las dirige? Hacia Jerusalén. ¿Qué hace con la bestia? ¿La bestia a dónde va a parar? A Jerusalén, porque el diablo sabe que ahí va a estar el trono de Jesucristo y va a hacer que el falso Cristo se siente por 3 años y medio, donde va a estar el trono de Jesucristo, para engañar al mundo entero. Espero que todo esto lo tengamos claro en la mente y veamos todo lo que Dios nos revela en su palabra, mis queridos hermanos. Miren todo lo que se saca de ahí de un solo versículo, aquí, una vez más, en el libro de Joel. Pues vamos allá, capítulo 2. Dice, en la mitad del versículo 2, así vendrá un pueblo grande y fuerte. O sea, este que está hablando aquí, es antecito de empezar el milenio. Antecito de sonar, esto ya es prácticamente cuando ha sonado la séptima trompeta. La sexta trompeta es el ataque nuclear. Y luego viene la séptima trompeta, que es cuando Dios interviene para que el ser humano no se extinga de sobre la faz de la tierra. Un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué tal? Ya lo vimos descrito en el libro de Ezequiel. Espero que me entiendan bien lo que estoy tratando de transmitirles, mis queridos hermanos. Delante de él consumirá fuego. O sea, esta es la invasión que viene después de que lanzaron las bombas nucleares y matan a una tercera parte del género humano. Entonces se viene cuando Dios le manda a los ángeles, o Dios permite que los ángeles que los tenían detenidos los suelten, y se vienen esos 200 millones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. 200 millones vienen y acaban con todo lo que está a su paso, mis queridos hermanos. Lo poquito que quede después del ataque nuclear va a quedar como desierto. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. ¿Dónde está descrito eso? Aquí está también en el libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, capítulo 9. Otra vez les pido que vayan allá y ve cómo describe aquí. Dice aquí en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, repito, versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahí se lanza el ataque nuclear. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahí viene la invasión. Así vi en visión, mire, verá que aquí está hablando, dice en el capítulo de Joel, dice, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. O sea, está tratando de interpretar cómo se mueven los vehículos de guerra. Es muy posible que no vayan a venir a caballo, aunque es posible que eso ocurra, pero los profetas veían esto en visión y tratan de describirlo como mejor puedan. Entonces dice en el capítulo 9, versículo 17 del libro del Apocalipsis, 9:17, vean cómo corresponde la visión. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego que vienen de Rusia y de la China. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea, los vehículos lanzamisiles, mis queridos hermanos. Entonces aquí sigue volvamos otra vez a Joel, versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos, o sea, lo que él logra entender, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres, o sea, el estruendo, el sonido de la maquinaria de artillería,
de maquinaria de guerra, como tanques de guerra. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Imagina uno los tanques subiendo y bajando. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. O sea que ellos van avanzando desde el río Éufrates y van hacia el monte de Meguido, vienen hacia el sur. Desde el Éufrates van bajando, lástima que no tengo un mapa aquí, pero ustedes lo pueden buscar, van bajando hacia la colina de Meguido, Armagedón, donde van a atacar a los ejércitos de la bestia. Sin embargo, sabemos que cuando vean aparecer a Jesucristo con un ejército, se van a unir los dos ejércitos que se iban a encontrar, se van a reunir para impedir el retorno de Jesucristo, porque el diablo todavía los tiene engañados. Poco después, al día siguiente, el diablo va a ser encerrado 1000 años. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los rostros, todos los semblantes que llegan y arrasan con todo. Dice, como valientes correrán, versículo 7, como hombres de guerra subirán el muro. O sea, a cada ciudad donde llegan, la invaden y la saquean. Subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, van en filas de infantería muy bien organizada y de artillería también. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Ahora, esto no está traducido correctamente, estuve verificando varias traducciones y dice, hay una traducción que dice, repito, el versículo 8, ninguno estrechará a su compañero, o sea que van marchando hacia adelante sin detenerse. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. He visto una traducción que dice, atacarán las defensas y no romperán filas. Es curioso que, y aquí dice, cayendo sobre la espada no se herirán. Y otra traducción, que es de esta versión de la Companion Bible, que verifica mucho el hebreo y el griego, ahí verifiqué, y no dice que caen sobre la espada y no mueren. Lo que dice es, dice, y aún cayendo sobre la espada, en vez de decir no se herirán, dice no se detendrán, no se detendrán. O sea que siguen derecho y no paran. Y seguro si caen nadie más se detiene, todos siguen derecho hacia el objetivo que llevan. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Imagínense una invasión, todos los pueblos y las aldeas que estén en el camino arrasan con todo, mis queridos hermanos. Delante de él temblará la tierra. Imagínense 200 millones marchando y pisando en filas, eso hace temblar la tierra. Se estremecerán los cielos. Ahora, cuando la tierra tiembla, parece que el cielo se estremece. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto se parece a lo que va a ocurrir. Y en esta época, esta es la sexta trompeta, o sea que la cuarta, en la cual el sol se oscurece por la mitad y las estrellas por la mitad y la luna por la mitad, eso ya está en efecto. Versículo 11. Y el Eterno dará su orden delante de su ejército. Aquí está hablando ya de Jesucristo, que se apresta, ya han pasado las bodas del Cordero, y estamos listos para descender en caballos blancos con Jesucristo para establecer el reino de Dios. Pero va a haber un enfrentamiento entre ese ejército, y aquí lo vemos en el capítulo 19 del Apocalipsis, dice, el Eterno dará su orden delante de su ejército. Dios mediante, vamos a estar ahí, hermanos, montados sobre caballos blancos. Y mírenlo aquí descrito en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, versículo 11, 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí es donde se les va a deshacer la lengua y los ojos en las cuencas, y va a brotar la sangre a borbotones, hermanos queridos. Aquello va a ser algo espantoso. Entonces, miren cómo eso corresponde a lo que dice en el capítulo 2 de Joel, versículo 11, el Eterno dará su orden delante de su ejército, y es el ejército en que bajamos en caballos blancos, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Esta va a ser una batalla espantosa. Recuerden que va a haber un río que aquí da la cifra en estadios, aquí en el capítulo 14 de Isaías dice, y fue pisado el lagar, 14:20, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, como 280 kilómetros más o menos, según recuerdo. Entonces lo que está describiendo aquí es un poquito aquí y un poquito allá, y se va completando el cuadro. O sea, porque grande es el día del Eterno y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Versículo 12. Por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Cuando bajamos con ese ejército, y recuerden que la bestia va a salir de Jerusalén, porque sabe que se está juntando ese ejército en el norte. Fíjense, eso también está, ya se los he dicho, pero lo vamos a recordar, porque a veces uno no recuerda todos esos detalles. En el momento en que ocurre esa batalla, la bestia ya no está en Jerusalén. Le voy a dar dos detalles. El uno es el siguiente. En el capítulo 11 de Daniel dice que después de que la bestia se instale en Jerusalén, el capítulo 11 de Daniel, versículo 45, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso. Les he dicho muchas veces, corrijan eso. No es entre los mares y el monte glorioso, sino entre los mares en el monte glorioso, que es la ciudad de Jerusalén. Y dentro de Jerusalén el monte del templo. El monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando de la bestia que va a estar en Jerusalén 42 meses, tal como nos lo dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero recuerden que en el versículo 44 dice lo siguiente, Daniel 11:44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Oriente y norte en hebreo significa noreste, desde donde vienen los 200 millones, porque ellos, la misma bestia los provocó y creyó que se iban a rendir. Lo que pasa es que se armaron más de lo que era y se vinieron ya en contra de la bestia. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, sale hacia la colina de Megiddo, hacia Armagedón, donde se van a encontrar los ejércitos, mis queridos hermanos. Entonces, al salir, ¿qué pasa? Aquí ya sonó la sexta trompeta. Seguramente suena la séptima, y recuerden un detalle muy interesante. ¿Qué ocurre en Jerusalén cuando suena la séptima trompeta? Ocurre un gran terremoto. Y miren que esto ya lo hemos estudiado, pero es interesante de que cuando Jesucristo va bajando con nosotros en esos caballos blancos y los otros ejércitos vienen a enfrentarse con nosotros, la bestia no está en Jerusalén. Y los judíos, entonces, al verlo, lo van a reconocer como el Mesías. Ellos siempre lo han concebido como un Mesías que viene triunfante, cuando él vino como un cordero para morir
y rescatarnos de los pecados, no lo conocieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ellos tenían siempre en mente, para ellos no entendían las escrituras, tantas que hay, sobre todo en Isaías, de que Jesucristo tenía que morir y que iba a morir en una cruz, iba en un madero, iba a ser colgado, crucificado y derramar su sangre hasta la última gota para rescatarnos. Eso ellos nunca lo entendieron. Pero cuando lo van a ver bajando glorioso, y después de ese terremoto, ¿qué pasa? En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice, y fíjense que está hablando del sonido de la séptima trompeta. Dice, capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Está hablando de Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay. El 7º ángel tocó la trompeta. Entonces, después de que suena la 7ª trompeta, cuando suena ahí ese gran terremoto, y los judíos que están, los que queden en Jerusalén, se van a arrepentir. Dice que se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese lo que ocurre aquí. En Joel, dice, cuando ya baja Jesucristo y lo reconocen y se arrepienten, como lo vimos también en Zacarías, van a llorar porque verán al que traspasaron. Van a caer en cuenta que ese Mesías que viene ahí fue el mismo que vino. Se les van a abrir los ojos, hermanos, en ese momento. Entonces, ¿qué les dice Jesucristo aquí? Por eso ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué ocurre después de esa gran batalla? Después de que Jesucristo baja con nosotros en caballos blancos, hermanos, y con los ángeles, y destruye los ejércitos de la bestia y los ejércitos del oriente, y sale un río de sangre, hermanos queridos. ¿Qué les dice Jesucristo a los judíos? Por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque van a estar llorando, lo van a reconocer. Y acuérdense que Zacarías describió ese arrepentimiento, hermanos. En el capítulo 12 de Zacarías, que ya lo estudiamos, interesante hacer alusión a esto. ¿Recuerdan qué dice? En el capítulo 12, versículo 8. En aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén. Pues baja con un ejército, capítulo 12, versículo 8. Y el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. O sea, se van a llenar de valor y de poder viendo al Mesías que viene a rescatarlos. Y la casa de David como Dios, como el ángel del Eterno delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahí está. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron. Cuando bajemos sobre el caballo blanco y vean a Cristo a la cabeza del ejército, lo van a reconocer, se van a dar cuenta que es el Mesías, hermano, y la bestia no va a estar ahí. Recuerden, es interesante todos estos cuadros que podemos entender. Y llorarán, mirarán al que traspasaron, aunque toda la humanidad es culpable de la muerte de Cristo, pero ellos van a entender, este es el Mesías que vino. Y nuestros antepasados tuvieron que ver con que lo traspasaran. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, que fue cuando Josías murió, cuando salió a enfrentarse con Necao, faraón de Egipto. Dios le había dicho que no se fuera a meter con él, que él no venía a atacarlo a él. Sin embargo, fue y se metió y Dios permitió que muriera, porque ya venía el tiempo en que iba a haber el cautiverio de Judá. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, llanto de arrepentimiento, hermanos queridos, después de esta terrible tribulación.
y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. O sea, va a ser un arrepentimiento individual, cada uno, las mujeres y los hombres. Esto lo estudiamos en el libro de Zacarías. Y eso va a ocurrir cuando la bestia se va a enfrentarse, deja Jerusalén después de ese terremoto. Entonces hay el remanente que hay ahí se arrepiente y va a reconocer al Mesías y va a saber que fue el que fue traspasado. Hermanos, esto va a ser algo dramático, asombroso, maravilloso, mis queridos hermanos. Entonces dice, por eso en este momento, aquí cambia el contexto. Alguien dirá, pero ¿cómo brinca de esa gran batalla al versículo 12? Por eso ahora pues, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Les está diciendo, y se están llorando y están lamentando, como lo vimos en Zacarías. Aquí estamos entendiendo la Biblia, hermanos, gracias al Espíritu de Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Eterno vuestro Dios. Ahí van a entender que ese cordero de la mañana y el cordero de la tarde, el sacrificio que fue suspendido, representa a ese cordero que ahora viene como el Mesías, como el león de Judá. Miren lo que dice aquí, versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Qué ocurre después de esa gran batalla? Miremoslo aquí, porque nosotros sabemos esa cronología, hermanos. En el capítulo 19 del libro del Apocalipsis vemos la gran batalla, dice, en el versículo 17, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, capítulo 19, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, todos esos ejércitos reunidos, hermanos, van a ser, ya vimos la plaga que les va a caer, se les va a deshacer los ojos en la cuenca y la lengua en la boca, y va a brotar la sangre a borbotones, mis queridos hermanos, y el pánico, se van a matar unos con otros. Eso lo estudiamos en el último capítulo de Zacarías. Espero que lo recuerden, hermanos. Y entonces aquí vemos ese mismo cuadro con otros detalles. Versículo 19 del capítulo 19 del Apocalipsis, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí está. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el final de la última batalla en la historia humana, porque después del milenio no va a haber batalla. Recuerden que todos los ejércitos suben a rodear la Jerusalén y cae fuego del cielo y Dios los consume. Esta es la última batalla. ¿Y qué ocurre después de eso? Capítulo 20 del libro del Apocalipsis, inmediatamente después de esa batalla, cuando ya baja Jesucristo y los judíos que están en Jerusalén lo reconocen como el Mesías. ¿Qué ocurre después de la batalla? ¿Por qué les dice arrepiéntanse con ayuno? ¿Y qué dice aquí? Capítulo 20, inmediatamente después, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El día del ayuno. Jesucristo regresa, hermanos, y al día siguiente, inmediatamente después de esa batalla, es el día del ayuno. Y es de eso lo que está hablando aquí el profeta Joel. Hermanos, se nos acabó el tiempo y apenas estamos empezando. Vamos a leer esto del ayuno porque es muy interesante, hermano. Y aquí, y luego ya concluimos. Por eso, 2:12.
Por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, los primeros que se van a convertir del mundo al retorno de Jesucristo con nosotros que venimos a instaurar su reino, va a ser el remanente judío que está en Jerusalén, hermanos. Rasgad vuestro corazón, versículo 13, y no vuestros vestidos, y convertidos al Eterno vuestro Dios. Ahí está. Y lo vimos descrito en Zacarías, cada uno llorando, llorando por el que fue traspasado por la muerte de Jesucristo, llorando por el error y por sus pecados, y arrepintiéndose, tal como está escrito aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación al Eterno vuestro Dios. 15, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Ese es el día en que Satanás va a ser atado, hermano. El día del ayuno, después de esa gran batalla. Pocos días antes de ya comenzar la fiesta de los tabernáculos. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. O sea, que no vuelvan otra vez aquí a apoderarse de la ciudad. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Ustedes saben algo muy interesante, hermanos? El día del ayuno es la segunda fase del sacrificio de Cristo. Él hizo un solo sacrificio. Él murió una sola vez, pero él pagó por los pecados no solo nuestros, sino del mundo entero, como lo dice el apóstol Juan. Pero ese sacrificio de él se aplica en dos fases distintas. En la Pascua se aplica a los primogénitos, que somos nosotros. Dios nos perdona y nos reconcilia con él el día de la Pascua. Pero con este pueblo, que ya no va a ser primogénito, Dios se reconcilia con ellos y les perdona el día del ayuno, cuando él regrese, hermanos queridos, cuando Satanás sea puesto en prisión por 1000 años. Dice aquí, el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y fíjense que el día del ayuno tiene que ver con una reconciliación entre Dios y su pueblo. Y nosotros tenemos el privilegio de habernos reconciliado desde la Pascua, y Dios nos prepara, nos ha venido preparando desde entonces, desde Abel hasta ahora, los primogénitos. Esos fueron reconciliados con la Pascua. Pero el resto del mundo, y aquí empezando con los judíos, van a ser reconciliados el día del ayuno, mis queridos hermanos, cuando Dios abre la salvación al mundo entero. Porque con nosotros Dios nos abre el entendimiento y nos permite poner por obra su palabra para no estar andando bajo el engaño del diablo. El que cumple los mandamientos de Dios y sus estatutos y sus leyes y sus juicios no está engañado. Y es lo que Dios nos ha permitido hacer, pero tenemos una lucha diaria y continua que tenemos que vencer. Ahora, fíjense que en el capítulo 16 del libro de la expiación, ¿qué es lo que dice? Al final dice, versículo 34 del capítulo 16, libro del Levítico. Levítico 16, 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. Y también dice, versículo 29, hablando del día de la expiación, que lo vamos a ver cumplido, como les digo, cuando regresemos con Jesucristo y cuando se celebre por primera vez, y por eso en el libro de Joel se habla de ese día de expiación.
En el versículo 29 del capítulo 16 del Levítico dice, esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será la expiación por vosotros, y seréis limpios de vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Vamos a ver en el capítulo 23 también, ustedes saben que también se vuelve a hablar y dice, el capítulo 23 del libro del Levítico habla también de ese día. En el versículo 27, a los 10 días de este mes, séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Esa es la escritura que estaba buscando. Día de expiación para reconciliaros delante del Eterno. Y eso va a tener cumplimiento, como está profetizado aquí, en el capítulo 2 de Joel, versículo 18, dice, después de que la gente se arrepienta y proclamen ese ayuno, que ya lo vimos, proclamado en 2 veces, responderá el Eterno y dirá, en el versículo 18 del capítulo 2 de Joel dice, y el Eterno solícito por su tierra perdonará a su pueblo. ¿Cuándo? El día de la expiación. Y ahí es cuando ellos se van a arrepentir y van a llorar y van a lamentar y se van a arrepentir y todos van a estar congregados para celebrar ese día del ayuno antes de que empiece la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que hasta aquí podemos, porque después sigue el tema de cómo va a ser lo de la fiesta cuando Dios restaure la tierra. Inmediatamente después empieza a hablar de eso. Vamos a parar aquí, hermanos queridos, pero es asombroso ver uno cómo esas visiones están respaldadas en la Biblia, un poquito aquí y un poquito allá. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una buena noche. Hasta la próxima.